quiero leer la cuarta afirmación de esto que se conoce como de Danvers Statement, la declaración o la afirmación Danvers, que es una declaración o son afirmaciones respecto a qué es lo que creemos enseña la Biblia acerca de lo que es ser un hombre y una mujer, acerca de la feminidad bíblica y la masculinidad bíblica. Y quiero mencionar la cuarta afirmación. Al final voy a mencionar la sexta afirmación, que creo que es muy pertinente a lo que nosotros vamos a mirar hoy día. Dice la cuarta afirmación. Lo voy a leer en español y después lo voy a leer en inglés también. Dice: la caída introdujo distorsiones en las relaciones entre hombres y mujeres. The fall introduced distortions into the relationships between men and women. Dice, en el hogar, el liderazgo amoroso y humilde del marido tiende a ser reemplazado por el dominio o la pasividad. Está el pecado del hombre, el dominio o la pasividad, los extremos, ¿no? Así es como el pecado ha distorsionado el liderazgo del hombre, como lo ha distorsionado en la mujer. La sumisión inteligente y voluntaria de la esposa tiende a ser reemplazada por la usurpación, o sea, robarle el liderazgo o el control, por así decirlo, al esposo, o el servilismo, que es como un exagerado intento de querer obedecer a alguien en autoridad, un excesivo deseo de querer complacer a una persona, un irracional deseo de querer complacer a una persona en autoridad. Eso es servilismo. En inglés lo voy a leer. In the home, the husband's loving, humble headship tends to be replaced by domination or passivity. The wife's intelligent, willing submission tends to be replaced by usurpation or servility. Quería leer eso como una introducción de lo que nosotros vamos a estar mirando hoy día, porque hemos visto hasta ahora que la manera como la Biblia describe la responsabilidad y el llamado de la mujer es en términos de ayudar y sujetarse, ¿verdad? Ayuda, Génesis 2, sujeción, Efesios 5. Hemos usado términos como ayuda y sujeción. Ahora bien, esto puede tener un impacto negativo si no despojamos a estas palabras. ¿Cuáles palabras? Ayuda y sujeción, de las ideas mundanas que tienen, o la connotación mundana que tiene. El sermón de hoy, por eso, procura recuperar el sentido bíblico de las palabras ayuda, servicio y sujeción. Vamos a redimir el sentido bíblico de estas palabras, para que cuando usted escuche la idea de sujeción, no diga así. Vamos a recuperar el entendimiento adecuado de estos conceptos bíblicos. Lo que vamos a hacer, o la idea, la meta es explicar que las ideas de servir a otro, la idea de ser ayuda de otros y el concepto de sujeción no suponen inferioridad. Esa es la meta. Y esto es la segunda parte, o va de la mano con lo que vimos la última vez. La última vez vimos en la Escritura que el llamado a la sujeción a la mujer es un llamado bíblico. Tiene fundamento y tiene sustento bíblico. La mujer está llamada a la sujeción. Lo que queremos hacer con el sermón de hoy día es explicar desde la Biblia que la palabra sujeción no es una mala palabra. ¿Les parece? Gracias. Sí. Muy bien. Tu valor como individuo, tu dignidad como creyente, no cambia por sujetarte o ayudar o servir a otros. Vamos a empezar con unos cuantos textos. Quiero que tú vayas a Juan 13. Yo quiero que miremos, vamos a empezar con la idea de servicio. Después vamos a mirar con la idea de ayuda.
¿Ok? Y después vamos a mirar la idea de sujeción. Algunos textos vamos a mirar para ir dándole el entendimiento o el sentido bíblico a esto, para que no digamos, oh, Dios me llama a la sujeción, entonces yo soy inferior. No, no debemos pensar de esa manera. Juan 13, vamos a mirar unos cuantos versículos de aquí. Versículo 4. Versículo 4. Se levantó de la cena, esto es la última cena que Jesús tiene con sus discípulos. Se levantó de la cena y se quitó su manto, hasta hablando de Jesús, y tomó una toalla, se la ciñó. Tomando una toalla, se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo quiero que vaya al versículo 14 ahora, de ese mismo capítulo. Baje un poco la mirada y mire ahí el versículo 14, del mismo capítulo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, esto es Jesús hablando, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En este pasaje, Cristo está sirviendo a sus discípulos, les lava los pies, una tarea que de paso estaba reservado para los siervos. Lo que Jesús hace aquí es como redefinir lo que es liderar. Liderar es servir. Si nosotros relacionamos el concepto de servir con ser inferior, estaríamos sugiriendo que Cristo es inferior a sus discípulos porque Él les sirvió. Y yo no creo que usted quiera llegar a ese punto. Ahora, no solo eso, el mismo Señor le dice a ellos que así como Él sirvió, ellos también deben servir. Este pasaje lo que está haciendo es enseñándonos, confirmándonos o recordándonos que servir no hace a las personas inferiores de las que se benefician de su servicio. ¿Podemos coincidir en eso, mis hermanos? Servir a otros no te hace ni inferior ni menor a otro. En realidad te hace más como Cristo. La esencia y el valor de Jesús como Dios y Señor no se reduce porque haya servido a otros. Conclusión o implicación, tampoco tu esencia como mujer, tu valor como hija de Dios, como una creyente, no se reduce porque tengas que servir a tu esposo o a tus hijos. Tu dignidad como mujer no está en juego. Amén. Yo quiero que vayamos a los Salmos. Vamos a mirar ahora cómo el concepto de ayuda no supone inferioridad. Si alguna vez, mi querida hermana, usted se ha sentido menos porque la Biblia dice que usted debe ser ayuda idónea de su marido, de su esposo, o usted como mujer, sin necesidad de ser casada, considera de que ser ayuda es como una posición inferior, ¿ok? Yo quiero que usted preste atención en esto, porque probablemente usted vaya a tener que explicarle esto a alguna mujer, que cuando usted le diga a una mujer que no es cristiana, y de paso algunas cristianas también, de que usted está sujeta a su marido, ¿ok? Y cuando ella se horrorice, usted le dé un tecito y usted le explique, déjame explicarte, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Ser ayuda no supone ser inferior. ¿Ok, mi hermana? Ok. Yo sé que esto... Vamos a ir al Salmo 70 primero. Vamos al Salmo 70. El salmista se está dirigiendo al Señor y escuche lo que le dice en el versículo 5. Salmo 70, versículo 5. Estoy afligido y menesteroso. Me encanta la Reina Valera. Apresúrate a mí, le dice. Oh Dios, ¿y qué dice ahí? Ayuda mía y mi libertador eres tú.
oh Jehová, no te detengas. Ayuda mía. Salmo 146. Salmo 146. Salmo 146, versículo 5. Salmo 146, versículo 5. ¿Lo tiene? Versículo 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Está llamando a Dios helper o ayudador. Y Dios no se ofende con esto. Es más, en inglés, en la traducción ESV, el Salmo 30:10, escuche cómo lo dice. Hear, O Lord, and be merciful to me. O Lord, be my helper. El Salmo 121, en inglés, se traduce así. ¿Se acuerda? Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? En inglés lo dice, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? Y él dice, my help comes from the Lord, who made heavens and earth. Vayamos a Hebreos capítulo 13, libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 6. El autor de Hebreos está citando un salmo. Versículo 6, Hebreos 13, 6. Dice la palabra de Dios, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. Por eso, aquí tenemos al salmista referirse al Señor como su ayuda. No solo le pide que lo ayude, sino que también lo llama mi ayudador. Dios es ayuda de los suyos. Él viene al rescate y presta ayuda a sus redimidos. Usted recordará cuando Israel venció en una oportunidad a los filisteos. En 1 Samuel se nos dice que el mismo Samuel dice que tomó una piedra, te va a recordar eso, y la puso entre Mizpá y Sen, y le puso por nombre a ese lugar, a esa piedra, Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Roca de ayuda, es lo que significa la palabra Ebenezer. Pero esto quiere decir que ayudar, mis hermanos, no supone inferioridad. Así como el hecho de que Dios sea ayuda de su pueblo no supone que Dios sea inferior, ser ayuda de otro no te hace inferior a la persona a quien prestas ayuda. Mi hermana, que Dios te haya llamado a ser ayuda idónea para tu esposo no te hace menor, ni menos valiosa, ni menos digna. Es más, te está llamando a reflejar un aspecto de Dios. Que Dios use esto para ayudarnos a redefinir las cosas según Dios las define. Servir no supone inferioridad, ayudar no supone inferioridad y sujeción tampoco. Aquí me quiero enfocar en dos cosas. Número 1, en Cristo, y número 2, en la Trinidad. ¿Por qué en Cristo primero? Porque la Biblia dice que Cristo se sometió a José y a María. Escuche cómo dice Lucas. ¿Se acuerda? Jesús había quedado en el templo, sus padres habían ido, después volvieron y lo encontraron. Ese episodio donde Jesús le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿se acuerda? Note lo que dice el texto, Lucas 2:51, y descendió con ellos, hablando de Jesús, y volvió a Nazaret, y dice, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí una vez más, el hecho de que Cristo se haya sometido a sus padres no lo hacían menos Señor. Cristo no es menos divino por sujetarse, no lo hace menos Dios.
La misma palabra, mis hermanos, para sumisión en Lucas 2:51 es la misma palabra que usa Pablo y Pedro para hablar de sumisión. La misma palabra. Si usted tiene acceso a Logos, por ejemplo, donde usted puede ver las palabras en su texto original, usted va a notar que es la misma palabra, Lucas 2:51, y las mismas palabras que Pedro y Pablo utilizan para hablar de la sumisión de la mujer. Sumisión, usted lo puede decir así, sumisión no supone inferioridad porque Cristo, que también se sometió a sus padres, no supone que Él sea menos Dios de lo que es. Pero el otro aspecto es la Trinidad. Nosotros los cristianos afirmamos que hay un solo Dios que existe en tres personas. La misma esencia, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es único del cristianismo y eso es central del cristianismo. Usted niega la Trinidad, usted no es creyente. Porque así es como Dios se ha revelado en la Escritura. Nosotros no creemos lo que nos parece mejor creer. Nosotros creemos como Dios se ha revelado en su palabra. Y la manera como se ha revelado es que Él es un Dios Padre, es un Dios Hijo y es un Dios Espíritu Santo. Los tres personas distintas pero iguales en dignidad, gloria y poder. En la misma Trinidad tenemos un ejemplo de que podemos estar en una relación de distintas personas y en esa relación cada uno tener roles y autoridad distintas e incluso uno puede ser quien se somete al otro y eso no supone inferioridad. El Dios Hijo no es menos Dios porque se sujeta a Dios el Padre. El Dios Espíritu no es menos Dios porque sigue las órdenes del Dios Padre y se sujeta al Dios Hijo. Quiero invitarte a ir a un par de textos en Juan. Vamos a mirar unos cuantos textos en Juan. Juan 6, por ejemplo, después vamos a ir a Juan 8 y después vamos a ir a Juan 14. Lo que estamos tratando de ver, estamos tratando de mirar que en las relaciones de la Trinidad, aunque son iguales en dignidad los tres, tienen distinta autoridad y distintos roles. Y eso nos enseña de que podemos tener distintos roles, como en el matrimonio, que el hombre está llamado al rol del liderazgo y la mujer está llamada al rol de la sujeción, y eso no supone que uno sea superior y que el otro sea inferior. Eso es lo que estamos tratando de ver, mis hermanos. Versículo 38, capítulo 6 del libro de Juan. Este es Jesús hablando. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí es un reconocimiento de que yo me someto a Él, yo hago la voluntad de Él. Vamos a Juan 8:29. Juan 8:29, un par de páginas seguramente. Porque el que me envió conmigo está, nuevamente Jesús, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vamos al capítulo 14. Aquí estos dos textos se enfocan en el Espíritu Santo. Juan 14, versículo 26. Esa misma palabra que se dice más el Consolador en el versículo 26, que es una referencia al Espíritu Santo, algunas traducciones y bien lo traducen diciendo el ayudador. En inglés yo no sé si ESV lo tiene, helper, lo tiene, ¿verdad? Helper. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Pregunta, ¿quién envía a quién en esto? El Padre envía al Espíritu. ¿Es por eso menos el Espíritu Santo, menos Dios el Espíritu Santo? No, porque la Biblia misma nos enseña en innumerables pasajes que el Espíritu Santo es Dios. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora bien, Juan 15. No solamente el Padre envía al Hijo, al Espíritu, el Hijo también envía al Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Note que el versículo que hemos leído anteriormente decía que el Padre lo enviará, ahora dice el Hijo lo enviará.
Yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él procede del Padre y el Hijo es quien lo envía. Él dará testimonio acerca de mí. Vamos a dejarlo ahí. Esta confesión, ¿verdad?, de sujeción, lo que hemos leído al comienzo, de subordinación que Jesús hace, no lo convierte en algo menor, no lo hace menos digno de adoración y de reverencia. Esta afirmación de sometimiento y obediencia no hacen a Jesús inferior. Él ya lo ha dicho también, yo y el Padre somos uno. La Trinidad, mis hermanos, la Trinidad nos demuestra que no tenemos que mirar la idea de la sujeción o el concepto de sometimiento como sinónimos de inferioridad. Aunque tienen roles y responsabilidades distintas, los tres siguen siendo uno y el mismo Dios. Y esto es cierto en el hogar. Cuando una mujer se sujeta a su marido, ella sigue siendo y sigue teniendo la misma dignidad como mujer. Esa acción de sujetarse, esa disposición de sujetarse, no la hace menor, como no hace menor a Cristo sujetarse al Padre. Son iguales, pero diferentes. Y esto puede sonar paradójico, pero es lo que tenemos aquí en la Biblia. Yo quiero citar a Raymond Ortlund. Él escribe un par de capítulos en el libro Recovering Biblical Manhood and Womanhood, recuperando la hombría y la feminidad bíblica. Hablando acerca de esto, yo lo quiero leer en inglés primero, porque está tan bien dicho, y después lo leo en español. ¿Les parece? Él toma esto, lo que hemos visto, y él nos presenta de alguna manera, podemos vivir siendo iguales con roles distintos. ¿Por qué? Porque el Dios que nos salvó existe de esa manera también. Lo voy a leer en inglés. We ought to be sufficiently ágil, intellectually and emotionally to accept this paradoxical truth. Christians of all people have a reason to live with paradox. After all, God exists as one Godhead in three persons, equal in glory but unequal in role. Within the Holy Trinity, the Father leads, the Son submits to him, and the Spirit submits to both. But it is also true that the three persons are fully equal in divinity, power, and glory. The Son submits, but not because he is God Jr., an inferior deity. The ranking within the Godhead is a part of the sublime beauty and logic of true deity. And if our Creator exists in this manner, should we be surprised and offended if his creaturely analog on earth exists in paradoxical form? Lo voy a leer en español. Dice, debemos ser suficientemente hábiles intelectualmente y emocionalmente para aceptar esta verdad paradójica. Los cristianos, entre todas las personas, tenemos una razón para vivir con paradojas. Después de todo, Dios mismo existe como un Dios en tres personas, iguales en gloria, pero no con el mismo rol. Dentro de la Santa Trinidad, el Padre lidera, el Hijo se somete a Él y el Espíritu se somete a los dos. Pero también es cierto que las tres personas son completamente iguales en divinidad, poder y gloria. El Hijo se somete, pero no porque sea Dios Junior o una deidad inferior. La jerarquía en Dios es parte de una lógica bella y sublime de verdadera deidad. Y si nuestro Creador existe de esta manera, deberíamos sorprendernos y ofendernos si sus criaturas que lo representan en la tierra existen en esta forma paradójica. Qué bien dicho, qué bien dicho. Bien, mis hermanos, vamos a hacer un recap, una síntesis de esto. Conceptos como servir,
ayudar y sujetarse no deben ser tenidos como actos que hacen menos a quien las practica. El servicio, la ayuda y el sometimiento son prácticas que encuentran, como lo acabamos de ver, expresión en el mismo Dios. Encuentran expresión en el mismo Cristo que sirvió a los suyos, y esto también encuentra expresión en la misma Trinidad, en la que, como dijimos, siendo los mismos en dignidad, unos cumplen roles diferentes y se someten a otros sin que esto afecte quienes son, sin que esa sujeción los haga menos personas. El servicio, mis hermanos, de día de adoración, la ayuda, el sometimiento son conceptos nobles. Son conceptos nobles y llamados que debemos abrazarlos y elevarlos en nuestra consideración. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos llama a esto. Es Dios quien me llama a la sujeción. Y si Dios me llama a eso, es un llamado noble. Es un llamado puro. Y es un llamado noble también, o un concepto noble, porque el Dios Trino es quien nos modela estas cosas. Podemos de alguna manera decir, si tomamos en cuenta lo que Cristo ha hecho, que la sujeción, no la sujeción de la mujer, la sujeción, es la libre, voluntaria y gozoso reconocimiento que una persona hace de la autoridad de otro y la disposición de seguir el liderazgo de esa persona. Eso es sujeción. Y Cristo lo modela. Y en la Trinidad se ve. Ahora, alguien estaría diciendo, ok, sí, muy bonito, muy lindo, pero ¿por qué es tan difícil esto? Alguien diría. La sujeción de la mujer, si somos honestos, no es tan ideal como la de Cristo. Alguien pudiera decir, si esto es tan bueno, ¿por qué lo resistimos tanto y por qué experimentamos tanta dificultad? ¿Por qué esto de la sujeción en la mujer ha sido causa de tanta miseria, angustia y dolor? Respuesta, espero que usted sepa la respuesta y usted pueda decir, así como hay Génesis 1 y 2, también hay Génesis 3. Note cómo el Señor comienza a explicarle a Eva las consecuencias del pecado. En el versículo 16, escuche cómo se lo dice. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Por qué duele? Duele por Eva y Adán. Con dolor darás a luz los hijos, y dice aquí esta segunda parte, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto quiere decir que a causa del pecado, Dios, por así decirlo, entrega a la mujer a un deseo de no sujetarse, a una resistencia a esa autoridad. Desde Génesis 3, Dios entregó a la mujer a un fuerte deseo de no querer ser liderada por el hombre. Cuando le dice, tu deseo será para tu marido, le está anunciando que tendrás un deseo de dominar a tu esposo, tendrás un anhelo de gobernarlo, de controlarlo, de liderar a tu marido. Esa es la consecuencia del pecado. Pero con lo que dice al final, establece cómo será lo que prevalezca, porque él le dice, y él se enseñoreará de ti. Él será tu cabeza, tú no dominarás, él será quien te gobierne. Quiero citar a un par de autores aquí respecto a eso y después quiero corregir algo que pudiera quizás en la mente de alguien estar merodeando aquí. Pero mire lo que dice el mismo Ray Ortlund.
Dice, explicando esto, dice, en vista que ella usurpó la autoridad de su marido en la tentación, Dios entrega a la mujer a una competencia miserable con quien es su legítima cabeza. Esto es algo justo. Es una respuesta hecha a la medida por su pecado. MacArthur, ¿cómo dice? El pecado, dice, ha transformado el armonioso sistema de papeles ordenados por Dios en desagradables luchas de voluntad personal. El deseo de la mujer será enseñorearse de su marido, pero el marido gobernará por designio divino. Esto es, el deseo tuyo, mujer, será para tu marido. Es decir, tu deseo estará en oposición a tu marido, y este es el sentido de Génesis 4:7, cuando se le dice a Caín que el pecado está a la puerta y su deseo será para ti. En otras palabras, el pecado va a querer controlarte también. Eso es la misma idea en este pasaje, y le está diciendo, pero el marido, tu marido te gobernará. Ahora, alguien puede decir que eso de la sumisión, quiero que me entienda esto, ¿ok? Porque yo no quiero que usted caiga en esto que alguien algún día le pudiera decir erróneamente, que esto de la sumisión es algo que el pecado ha traído. Y otros van al extremo de decir que como el pecado ha traído esto de la sumisión, entonces no se puede decir que es la voluntad de Dios la sumisión de la mujer. Y que el Evangelio, cuando Cristo viene, es quien elimina estas diferencias y ese llamado a la sujeción. Mujer, eres libre ahora porque no te tienes que sujetar a tu marido porque Cristo te hizo libre. Así es la dinámica. Y usted va a escuchar esto en púlpitos. Usted va a escuchar esto en púlpitos. Respuesta: el pecado no ha traído estos roles. Los diferentes roles y responsabilidades no son resultado del pecado. Lo que aquí tenemos es a Dios describiendo las consecuencias del pecado en el orden ya creado. De acuerdo a este texto, hemos visto, no solo la mujer dará luz, sino que será una experiencia dolorosa. O sea, eso de tener hijos, que era algo ya establecido antes del pecado, ahora será una experiencia difícil. ¿Entiende la diferencia? Y asimismo, eso de sujetarse a su esposo, que era algo ya establecido antes del pecado, ahora sería una experiencia difícil. El nuevo elemento en su experiencia de tener hijos será el dolor. El nuevo elemento en sujetarse a su esposo es que será difícil. El pecado no trae o no causa la sujeción de la mujer, así como tampoco el pecado trae el hecho de que la mujer tenga hijos. ¿Se entiende, mis hermanos? Aún antes de pecar, la mujer ya estaba llamada a tener hijos. ¿Qué ha traído el pecado? Que sea doloroso. Aún antes de pecar, la mujer estaba llamada a hacer ayuda y sujeción al esposo. ¿Qué ha traído el pecado? Que sea algo difícil. Ambas cosas, tener hijos y estar sujeta a su esposo, son ciertas y son parte del diseño de Dios antes de la entrada del pecado. El pecado ha hecho que el tener hijos sea algo doloroso, y el pecado ha hecho que esa sujeción sea desafiante, dolorosa y difícil. Pero Génesis 3 tampoco es la última palabra. La redención que tenemos en Cristo trae esperanza. Ciertamente no elimina la idea de la sujeción ni los roles. El Evangelio, al contrario, confirma ese llamado, y el Evangelio hace posible la sujeción. Quiero leer la afirmación número 6 respecto a esto, a lo que hemos venido mirando en estas semanas. Dice la primera parte, lo voy a leer en español y en inglés también. La redención en Cristo
tiene el propósito de quitar las distorsiones introducidas por la maldición. Redemption in Christ aims at removing the distortions introduced by the curse. En la familia, los maridos deben abandonar el liderazgo cruel y egoísta y crecer en amor y cuidado hacia sus esposas. Las esposas deben abandonar la resistencia hacia la autoridad de sus maridos y crecer en sumisión voluntaria y gozosa hacia el liderazgo de sus maridos. In the family, husbands should forsake harsh or selfish leadership and grow in love and care for their wives. Wives should forsake resistance to their husbands' authority and grow in willing, joyful submission to their husbands' leadership. Sí, el pecado ha traído dificultad, pero la gracia en Cristo ha traído esperanza. Mi hermana en Cristo, seas tú casada o soltera, joven o adulta, que puedas mirar a Cristo, que puedas mirar a Cristo. Nuestro pecado, Génesis 3, tu propio pecado es una parte de la historia, no es la historia completa, no es la historia completa. Cristo es la palabra final. En Cristo hay esperanza y que tú puedas mirar a tu Salvador y decir esto. En el Evangelio tengo al Cristo que me enseña lo que es la sujeción y tengo la posibilidad de esa sujeción. Cristo, con su perdón y con su poder, me hace libre para servir, para ayudar y para sujetarme a mi esposo, sin que esto cambie quién soy. Sin que esto me haga inferior. Mi hermana, que tú puedas decir con confianza y con valentía, lo que soy como creyente no se pierde y no se altera porque me sujete a mi esposo. Lo que tengo en Cristo fue asegurado hace 2000 años. Lo que soy en Cristo fue comprado por mi Salvador en la cruz del Calvario. Vamos a orar.